buenos días, gracias por sintonizarnos. Ya escuchó este tema tan interesante y que una gran parte de la población la padecemos. Síntomas y tratamiento de las migrañas. Qué mejor que el doctor Paco Anaya para que nos hable un poquito más acerca de este tema que incapacita a muchísima gente y que de verdad es un tormento vivir con migrañas, se los digo por experiencia. Bienvenido, doctor. Paco, Hola, bienvenido de verdad. Oye, ¿de verdad es tan latosa la migraña? Sí, no, la migraña es un gran problema a nivel mundial. Se dice que entre el 10 y el 12% de la población mundial sufre de migraña y de dolor de cabeza, que ese es un tema, que es un dolor de cabeza muy intenso, Bien. que se acompaña de síntomas como náusea, fotofobia o miedo a la luz, le escala mucho la luz, los sonidos, todo junto. Casi siempre se acompaña de un lado, pero cuando de un lado le llamamos hemicraniana, pero cuando es de todo el cráneo, que es de toda la cabeza, la gente no se puede ni mover. Y el problema es que no dura poco. No es un dolorcito que te quitas rápido. Puede durar días, inclusive dentro de las definiciones, puede durar hasta 3, 4 días un dolor de cabeza que no te puedes ni mover, ¿no? Es terrible. ¿Qué lo provoca, doctor? ¿Qué tengo que hacer o qué factores tengo que cumplir para ser candidata a padecer migraña? La migraña tiene muchas teorías. La realidad es que es un tema inflamatorio y es un tema también que dicen que es un movimiento eléctrico del cerebro en la zona occipital donde surge y por eso tenemos esas auras, se llaman, donde sienten o ven cosas. Hay gente que dice, empieza a oler a vainilla y dice, ya me va a dar. ¿En serio? O de repente Las dicen, lucecitas, sí, ¿no? empiezan a ver lucecitas y de repente ven un destello de luz y dicen, ay, se me va a aparecer la Virgen o me va a dar migraña. Y ¡pum! Les pega, ¿no? Pero, ¿por qué? Digo, a mucha gente nos duele la cabeza de repente, a unos que no nos duele y que es raro que nos duele la cabeza, pero ¿dónde das ese brinco del dolor de la cabeza normal a migraña? ¿Por qué se da eso? Es que los dolores de cabeza tienen muchas explicaciones. El dolor de cabeza es el 80% de la consulta a nivel mundial en los médicos. Te van a buscar por dolor de cabeza. Pero la migraña tiene la especificidad de que llega, se queda, avisa, duele muchísimo y es difícil de tratar, de quitarla y de evitarla también, ¿no? Oye, bueno, porque estaba viendo, digo, para mí es como un grado más alto del dolor de cabeza normal, por eso se llama migraña, así la clasifican. Ahora, ¿cuántos tipos de migrañas hay? Pues tiene muchas variables de migraña. Le llaman típicas, atípicas, posibles, no posibles. Pero la realidad es que la común, la clásica, es la más frecuente. Se ha querido tratada como una crisis convulsiva, como una crisis vascular, a la par. Pero la realidad es que la migraña es un dolor que quien lo ha vivido perfectamente sabe que tiene migraña, ¿no? Inclusive son diagnósticos que a la gente no se le olvida. Y cuando tiene un dolor de cabeza, es que se me hace que me está dando migraña. Y la gente en migraña te dice, no, tú no conoces la migraña. Exactamente. La voz de la experiencia que es Azucena. Sí, digo, yo tengo viviendo con ese mal desde los 16, 17 años. Y en mi caso, por ejemplo, y como mucha gente que padece migraña, viene acompañado también de vómito, Sí, de náusea. sí. ¿Por qué a las personas que padecemos de migraña nos pasa esto de que sentimos como el dolor, nos da mucha náusea, vomitas y como que el dolor baja, pero luego nuevamente vuelve a subir, hasta que vuelves a devolver el estómago y nuevamente baja? ¿Qué relación tiene el vómito? Se irritan unos centros neurológicos que producen la náusea. Entonces, al vomitar, es un efecto de presión en la cabeza y eso abre el vaso, baja la presión y luego otra vez regresa nuevamente el espasmo de los vasos del cerebro y vuelve a doler, ¿no? Entonces, es una maniobra de Valsalva, le llamamos nosotros. Sí. El ¡guac! Aumenta la presión, baja el riego, mejora el dolor y luego otra vez, ¡pum!, te vuelve a llegar, ¿no? Son como punzadas. Ahora, ¿llega para quedarse? Sí, la gente que tiene migraña, casi siempre los picos de edad donde se presenta, donde se inicia es en la infancia, es en la adolescencia y es más o menos entre los 30 y los 40 años. Son los 3 picos donde se puede presentar y ciertamente le pega 3 veces a uno a la mujer contra el hombre, ¿no? Tiene que ver la situación hormonal con las migrañas y qué tan cierto es eso de que en la menopausia se nos pueden quitar las migrañas a las mujeres. Totalmente de acuerdo que sí tiene que ver un tema hormonal. Sí. Es uno de los triggers o de los gatillos que destapan esto. Y realmente la gente
que tiene migraña deja de tener migraña después de los 45 a los 55 años. Se curan. Ah, Se cura la gran mayoría, ¿eh? ¿se te quita nada más así? Sí. Por la cuestión hormonal que te estás Sí, diciendo. digo, hay quien se somete a los tratamientos farmacológicos y les va muy bien. Bien, ahora, hablando de tratamientos, ¿cuántos tipos de tratamientos hay? Pues mira, hay que dividirlos en dos grandes, el de la crisis y el para que no te dé la crisis, ¿no? Entonces, y para los de la crisis hay un chorro y no a todos les pega el mismo, por eso hay un chorro, ¿no? Y hay medicamentos que das para que si a alguien le pasa la crisis una vez a la semana, 2 veces a la semana, si tú lo puedes llevar a que le pase una vez al mes, una cada 2 meses, pues ese paciente vive agradecido contigo. A ver, ¿y de qué depende, pues, entonces, de que puedas elegir el tratamiento adecuado para la persona? Digo, por si el dolor de cabeza, la migraña es igual para todos. Sí, tenemos primera línea, segunda línea, tercera línea de tratamientos y también tienes que ver los hábitos del paciente. Exactamente. Eso es súper importante. Azúcares procesados, conservadores, como el glutamato Chocolates. monosódico, chocolates, comidas cítricas, desvelarse, café, alcohol, cigarro, todo, y otros chorro de cosas más son detonantes para los que tienen migraña, les dé migraña. Entonces, lo primero que les pides al paciente que tiene migraña es que se quite todo eso, ¿no? Sí, cómo no. Porque pues nunca los vas a alcanzar con medicamento. Exactamente. Invitamos a nuestro auditorio que se empiece a comunicar con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla y por supuesto al QR. Ya tenemos llamadas porque como bien lo dijo el doctor, es un padecimiento mundial y es más común de lo que usted cree. Dice, tengo 40 años, me empieza una punzada del lado derecho y luego me corre al otro lado. ¿Esto podría ser migraña? No es difícil, eso puede ser una cefalea vascular, una cefalea tensional, que es la más común, la cefalea tensional. Pero no, la migraña debe de tener por característica, por definición, un olor que avisa, que tiene áurea y que da náusea y o vómito. Sí, claro. Ese es un y que no dura más de 4 horas y hasta 72, 96 horas. Todo lo que no cumple eso es otro tipo de dolor de cabeza que hay que atenderlo. Doc, ¿está relacionado a lo mejor la migraña con a lo mejor que seas como un poco más propenso a padecer un accidente cerebrovascular o no tiene nada que ver? No hay estudios como tal que digan que por los pacientes migrañosos les va a pasar un infarto cerebral, Ok. ¿no? Sí hay que descartar otras causas que no sean migrañas porque puede haber malformaciones arteriovenosas, Sí. aneurismas que se confunden con migraña. Entonces, sí hay que hacer un estudio de imagen para descartar malformaciones o problemas en los vasos sanguíneos del cerebro. Que es la resonancia. La resonancia magnética o una angiotomografía cerebral. Te dicen por acá, buen día, tengo más de 15 años con migraña, me diagnosticaron migraña en racimos. Válgame Dios. Ok. No puedo salir al sol porque enseguida me da el dolor muy fuerte. Me han dicho que es mentira que con el sol me da el dolor. En mis crisis de migraña siento que se me paraliza un poco mi cara y mi boca se enchueca. Ok. ¿Es normal? No es normal, es esperado. Sí el sol puede ser un gatillo. El sol, la temperatura, la deshidratación, la fotoestimulación, a veces los celulares, la televisión. Es que puede ser un chorro de cosas en los oídos, en la piel, en los ojos, en el mismo gusto que te pueden detonar. Sergio, ¿estás No, preocupado? pues es que imagínate. Sí, claro. Patinarle. Sí, de estar muy bien de repente, muy mal. Sí, o sea, pasas de un minuto a otro a estar ¿En de crisis? verdad en crisis. Dice, muy buenos días, excelente tema. Dice, tengo 32 años, jamás había padecido de migraña, una vez solamente hace 11 años cuando estaba esperando a mi segundo bebé. Actualmente la he padecido muy recurrente. ¿A qué se debe? La migraña tiene el reto de diagnosticarla porque tienes que quitarle otras cosas. Hay gente que, por ejemplo, se le inflama un nervio que se llama trigémino. Ajá. Y una cefalea trigeminal o un dolor trigeminal es peor que la migraña, mucho peor. Pero tienes que dilucidarlo y la gente piensa que es migraña y se aguanta. Ay, no. Y no, es un gran trabajo decirle a un paciente que tiene migraña. Sí, cómo no. ¿Los alimentos te pueden causar migraña? ¿El plátano, por ejemplo? Dice la señora Gloria. Sí puede ser, sobre todo los alimentos cítricos. Hay gente que el plátano, pues puede ser, ¿no? Pero a lo mejor la naranja, el limón, el picante. ¿Chocolate? Sí. Totalmente. El chocolate Ciertas y todo. uvas. Sí, todos los Quesos. productos que tienen metilsantina. Los quesos añejados es otro trigger.
buena pregunta, ¿no? Se me Sí, Ay, me no. ocurrió a Sí, mí. claro, los quesos añejados o los quesos Sí, viejos. esos. Ah, los quesos, güey. ¿Sí? ¿Serio? ¿Sí? No, sí. yo- Pura panelita y requesón, porque si comen queso Cuéntame tu añejo- historia. No, sí, es que es totalmente No, cierto. no, o sí, sea, no, qué es de verdad es algo muy feo y creo que poca gente realmente le da la importancia, como que minimizan y dicen, ay, es un dolor de cabeza, ni es nada, qué No. delicada. No saben lo que es vivir, es una tortura vivir así, de verdad. sí, Dice, sí. buenos días, la migraña es asociada a la ansiedad. Yo la padezco desde los 13 años, actualmente tengo 48 y sigo igual. El dolor pulsátil en la sien, antelación a esto, primero son las auras o puntos ciegos, luego viene el mareo, la náusea, el dolor de cabeza y es horrible. Sí, por supuesto. Si estás en un ambiente, pues no lo diría hostil, pero sí estresante, Sí. tiro por viaje y son los pacientes que tienen crisis diario, ¿no? Ese es el peor paciente, bueno, no el peor paciente, el que tiene la peor calidad de vida porque le está yendo muy mal todos los días. Sí, claro. El dolor te inhibe, te paraliza, te desconcentra, no puedes hacer. Te dice por acá, buenos días, doctor. Disculpe, es la señora Erika Aceves y tiene 34 años. Sí. Disculpe, dice, tengo ya 2 cirugías del nervio del trigémino. Sí. Y aún me sigue dando dolor de cabeza. ¿Eso es normal? Habría que ver realmente si es por el trigémino. Puede ser otra causa. Hay que revisar. Hay que ver qué estudios se le han hecho para ver, porque si a lo mejor están tratando algo que no es la causa y por eso no se le quita. Entonces hay que ver cuál es la causa y entonces tratar de modificar los Pero medicamentos. 2 operaciones lleva la señora. A lo mejor es otra causa también, ¿no? Puede ser. Es que los dolores de cabeza verdaderamente son un reto para el cirujano. y Es un para el dolor de médico cabeza para clínico. ustedes. Pues Literal. sí, porque la gente se desespera. Sí, cómo no. Claro. Y la gente quiere que en el primer primera. batazo le pegues a la bola, Home ¿no? run, Y claro. a veces La metes de home run, sí, claro. A veces son vueltas y vueltas con el médico y el paciente con migraña tiene una historia de ya haber ido con muchos médicos. Sí, Que dice. a lo mejor lo que está mal es el juego, ¿verdad? De jugar otra cosa, ¿no? Buscar los medicamentos Sí. y les tienes que decir, tenme paciencia, te voy a dar esto, y si no te voy a dar esto, y si no te voy a dar esto, y si no te voy a dar esto. Sí, claro. Dice, hola, buenos días, soy Ceci Gutiérrez. Tengo desde el domingo con migraña. El dolor es constante, náuseas, no tolero la luz, ni el ruido, no tolero ni la comida. Ay, Ceci, mejórate. Hay medicamentos para la crisis, acércate a algún médico, hay que probarlos, porque si al paciente bien no le puedes yugular a veces el 100% de la crisis, pero un paciente en esa circunstancia le bajas el 50%, te ama. Sí, ya descansa un poquito, Sí, ¿no? totalmente. Hace su vida un poco más Sí. llevadera. Dice por acá Rocío Martínez, de 52 años. Estoy operada de la cabeza, soy epiléptica, tengo fuertes dolor de cabeza. ¿Qué debo tomar? Híjole, pues habría que ver el caso, ¿no? Para no dar recetas por televisión, pero Sí. habría que ver por qué tiene ese dolor. Tienes que saber el origen del dolor para poder dar tratamiento, ¿no? Porque si no, pues a todos dales paracetamol, ¿no? Y ya. Y como le hemos Y- dicho muchas veces, aquí es una orientación Sí, nada más. Obviamente sí, hay cosas, entonces, hay más cosas que habría que ver Consulta a su médico. específicamente cuál es el origen de su dolor para dar un tratamiento específico como un traje a la medida, ¿no? Sí, cómo no. Dice, buenos días, tengo muchos años padeciendo dolores de cabeza fuertísimos, mucha intolerancia a la luz, al ruido, mareo, vómito, que a lo contrario, yo cuando devuelvo el estómago me aumenta la pulsación en mi cabeza. Ahora después de grande me doy cuenta de que es migraña porque estos dolores de cabeza los vengo padeciendo desde mis 10, 11 años. Ahorita en la actualidad tengo 56 años. Pues encaja con toda la definición Sí, operacional, claro. ¿no? Sí, claro, pues es un cuadro de migraña hasta comprobar lo contrario, ¿no? Doc, háblanos de la resistencia a los medicamentos. Las personas con migraña muchas veces hacemos pues uso excesivo de ciertos medicamentos. Sí. ¿El cuerpo se llega a acostumbrar a ciertos medicamentos al grado de que te vuelvas adicto y esto te provoque también más dolor? Mira, no hay una adicción como tal, pero sí puede haber una tolerancia más que una resistencia, Sí. donde ya la misma dosis no te hace y entonces tratas de buscar más dosis, pero ya te puedes llevar una dosis tóxica. Sí, claro. Entonces, lo que hacemos en el dolor, específicamente en el dolor de migraña, es tratar de dar como 2 o 3 a dosis pequeñas. Sí. Y después vas incrementando para ver cuál le pega. A veces quisiera uno con un solo escopetazo matar Sí, la claro. rata, ¿no? Pero la realidad es que tienes que usar 3 o 4 medicamentos para tratar de disminuir por diferentes vías el dolor de lo que ocurre en la migraña y ver cómo se siente el paciente. Cómo va manejando. Y tiene una cosa muy importante que ver, es la actitud del paciente. Hay pacientes que son Todos. muy ecuánimes
y les va mejor con el dolor. Hay pacientes que son súper pesimistas. No, peor, se y estresan dicen, y peor. Sí, Entiendo pues, por sí qué se me da bajó, pero yo me dolor, siento ¿no? igual. Entonces dices, Sí. caray. No entiendo por qué tanto dolor de cabeza. No, yo soy de las pacientes tolerantes, Sí, créeme. ¿Con qué quieres concluir el tema, Paco? Cuando tengan un dolor de cabeza no le digan migraña. La migraña es muy específica. Un dolor de cabeza que dura muchos días, que no se quita, debe de verlo el médico. Debe de decirles el médico qué debe de ser. El 10% de todos los dolores de cabeza son graves, el 90% no. No se asusten. Ese 10% que es grave, la gran mayoría tiene tratamiento, pero no se queden con el dolor porque puede ser una cosa grave. La migraña es grave, pero no es letal. Claro. Pero puede haber un dolor de cabeza que puede ser letal. Acérquense a su médico. Puede ser grave. Totalmente. Doc, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Algún teléfono donde podamos Sí. hacer cita contigo? No se automedique, es súper importante, ni tome la pastilla que le dijo la vecina que se tome. Mejor vaya con un doctor. Redes sociales en Instagram, DR Francisco Anaya, DR Francisco Anaya. Y el consultorio 3316 52 46 24. 3316 52 46 24. Busquen Paco al Anaya. doctor Paco Anaya. Muchas gracias. Gracias, Doc, como Cuídate siempre, la un garganta, gusto. Estás gusto. malo de la garganta. se me Todos hace. andamos voy así saliendo, ahorita. sí, terrible. Cantó mucho. Ah, también cantó. Cantó mucho anoche. En la regadera. Bueno, otro que canta mucho. Bueno, ayer como contó chistes ayer fue Rafa Ramírez. Ay, ¿Qué de ese Rafa Ramírez. Buen día.